Hay una parte de Star Wars que casi nunca se menciona. Una parte más antigua, más extraña y mucho más inquietante que los Sith. Cuando pensamos en el lado oscuro, normalmente imaginamos a Darth Vader, Palpatine, Darth Maul o antiguos señores Sith escondidos en tumbas olvidadas. Pero en Star Wars Legends existieron cosas que iban mucho más allá. Entidades que no buscaban gobernar la galaxia, no querían un trono ni un imperio. Eran presencias antiguas, horrores cósmicos, seres extradimensionales y criaturas tan raras que parecen sacadas de otro universo. Y eso es lo que las vuelve tan aterradoras. Fuerzas que hacían que incluso Jedi y Sith parecieran pequeños. Así que sin más preámbulo, estas son las entidades más aterradoras de Star Wars Legends. Número 5. Mangal Mangal. Esta criatura era una masa viviente, consciente y antigua, capaz de extenderse como una infección por las regiones desconocidas de la galaxia. Su forma era casi imposible de reducir a una sola criatura, porque no funcionaba como un ser normal. Podía ocupar cuerpos, controlarlos, usarlos como marionetas y expandirse hasta convertir mundos enteros en extensiones de sí misma. Lo más aterrador de Mangal Mangal no es solo que pudiera matar, es que podía absorber la identidad de lo que tocaba. Un cuerpo infectado por Mangal Mangal no era simplemente un cadáver caminando, era algo usado por una mente antigua que disfrutaba el control, la tortura y la expansión. En algunos relatos, su presencia se asocia con planetas muertos, naves abandonadas y regiones donde la vida parecía haber sido reemplazada por una sola voluntad monstruosa. Es básicamente el tipo de horror que no esperas encontrar en Star Wars. Una sustancia viva, inteligente y cruel, escondida en lugares donde ni siquiera los mapas galácticos eran confiables. Y quizá por eso funciona tan bien, porque Mangal Mangal representa uno de los miedos más antiguos: no morir, sino dejar de ser tú. Que algo entre en tu cuerpo, tome tu voz, use tu rostro y siga caminando como si todavía fueras una persona. Número 4. Bedlam Spirits. Aquí el terror cambia por completo. Mangal Mangal da miedo por su naturaleza biológica, infecciosa y grotesca. Pero los Bedlam Spirits dan miedo por algo mucho peor: su indiferencia. Estos seres no eran villanos tradicionales. Eran entidades prácticamente omnipotentes, capaces de manipular la materia, el tiempo y la realidad de formas absurdas. Pero lo más inquietante es que no actuaban como dioses sabios. Actuaban como niños caprichosos, seres con poder infinito, pero con una comprensión emocional completamente ajena a la nuestra. Y eso los hace sumamente peligrosos, porque un villano que odia puede ser comprendido. Un tirano que quiere poder puede ser anticipado, pero una entidad que puede alterar la realidad y que no entiende la importancia de una vida humana es algo mucho más aterrador. Número 3. Waru. Waru es uno de los casos más extraños de todo Star Wars Legends, porque a simple vista puede sonar absurdo. Una entidad extradimensional, dorada, de forma extraña, casi imposible de tomar en serio si solo escuchas la descripción. Pero cuando entiendes lo que representa, Waru se vuelve mucho más inquietante. Waru venía de otra dimensión, no pertenecía completamente a la realidad normal de Star Wars. Y alrededor de él surgió algo parecido a un culto, porque tenía la capacidad de curar a las personas. Pero ese poder tenía un costo. No era simplemente un sanador benevolente. Era una presencia que absorbía energía, que podía consumir vida y que estaba conectada con una lógica completamente distinta a la de la galaxia conocida. Por fuera, parecía una entidad milagrosa, pero debajo de esa apariencia había hambre, había algo que necesitaba alimentarse. Y como muchas cosas peligrosas en Star Wars Legends, Waru no conquistaba usando ejércitos, conquistaba usando la esperanza.
La gente se acercaba a él porque quería ser salvada, porque quería creer en un milagro, y eso lo vuelve más siniestro. Número 2. Los celestiales. También eran conocidos en Legends como los arquitectos, y aunque no siempre son presentados como monstruos de terror, su existencia es profundamente inquietante. Los celestiales parecen los restos de una civilización tan antigua y poderosa que dejó huellas imposibles por toda la galaxia. Se les relaciona con estructuras gigantescas, anomalías, barreras y misterios que parecen haber sido diseñados por seres que trataban planetas y sistemas estelares como piezas de ingeniería. Lo aterrador de los celestiales es la escala. Mientras los Jedi luchan por mantener la paz, mientras los Sith conspiran durante siglos, mientras el Imperio construye armas para destruir planetas, los celestiales pertenecen a una categoría completamente diferente. Son el tipo de seres que hacen que la galaxia parezca fabricada. Como si antes de la historia conocida hubiera existido una mano capaz de mover rutas hiperespaciales, alterar regiones enteras y construir mecanismos que nadie más podía entender. Y ahora, cabe preguntarse, ¿qué tanto de la galaxia fue natural? ¿Y qué tanto fue construido por ellos? Los celestiales son aterradores porque te hacen sentir que Star Wars ocurrió sobre las ruinas de algo muchísimo más grande, algo que desapareció, algo que tal vez se fue, o algo que decidió dejar de intervenir. Número 1. Abeloth. Ella es una de las entidades más oscuras, extrañas y peligrosas de Star Wars Legends. Abeloth no era simplemente una Sith poderosa ni una emperatriz oscura. Era una anomalía ligada a los seres de Mortis. Una figura conocida como la Madre, corrompida por fuerzas que nunca debió tocar. Su tragedia nace de un deseo profundamente humano, el no querer ser abandonada ni perder a su familia, y no quedarse atrás mientras otros seres inmortales seguían existiendo más allá de ella. Pero ese deseo se transformó en algo monstruoso. Al beber de la fuente del poder y bañarse en el estanque del conocimiento, dejó de ser lo que era. Se convirtió en Abeloth, la portadora del caos. Un hambre emocional convertida en entidad cósmica con una necesidad infinita de ser amada, obedecida, aceptada y unida a todo lo que la rodea. Su amor ya no es humano, es posesivo, deformado y caótico. Abeloth no quería simplemente destruir, quería consumir relaciones, identidades y voluntades. Quería rehacer la galaxia alrededor de su propia necesidad, y en Legends fue una amenaza tan grande que incluso Luke Skywalker tuvo que enfrentarla. Y lo que veía lo asustaba, porque Abeloth era una señal de que la fuerza también podía producir horrores. Y ese es el verdadero terror de estas entidades monstruosas. Son recordatorios de que Star Wars Legends era mucho más extraño y oscuro de lo que muchos creen. Si este video ha sido de tu agrado, apreciaría mucho que te suscribieras al canal, que dejaras tu like y que lo compartieras con un amigo. Te deseo una excelente noche y se despide de ti, tu fiel amigo y servidor, Tadilon 97. Hasta el próximo video.